Cada día recibimos las advertencias de parte de Dios que nos envía para llamar nuestra atención, para que comprendamos el momento de la historia en el que nos ha tocado vivir. Bienvenidos a este espacio de reflexión, en donde reflexionamos acerca de la palabra de Dios y de su amor, de su bondad y de su interés por cada uno de nosotros y por cada uno de las personas en el planeta. Vamos hoy a reflexionar un poco tomando como base un acontecimiento que ha ocurrido recientemente, pero que nos servirá como ilustración para nuestra reflexión de hoy. Como siempre, no nos atrevemos a considerar ningún tema relacionado con Dios sin primero humillarnos delante de Él y suplicarle que nos conceda la gracia de la presencia de su Espíritu. Oramos entonces. ¿Sí? Bendito Dios y Padre, reconocemos nuestras limitaciones como humanos para comprender tus pensamientos, tus intenciones. Y por eso en esta hora, al iniciar estos minutos de reflexión, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu. Habla, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Hemos sido sacudidos recientemente por una noticia muy triste. Y claro, cuando miramos los noticieros, en realidad pareciera que los noticieros se especializan en dar a conocer las malas noticias, lo que causa impacto y todo eso. Y el 8 de agosto a las 6:30 de la mañana, en ese lugar turístico conocido o llamado Lahaina en la isla de Maui, en Hawái, los vientos soplaban a una gran velocidad. Según los que relatan los acontecimientos, dicen que había vientos hasta de 130 kilómetros por hora, muy fuertes. Además de eso, la temperatura era una temperatura muy alta, altísima, y había transcurrido mucho tiempo en que no había habido lluvias y todo estaba muy seco, muy seco. Entonces, altas temperaturas, ¿verdad? Vientos muy fuertes, sequía, una fórmula que al juntarse fue mortal para algunos, ¿no? Y entonces los vientos, o no sabemos por qué, o por lo menos no se redice en las noticias a las que tenemos acceso, pero un cableado de energía eléctrica se colapsó, se reventó y los cables comenzaron a echar chispas. Las chispas incendiaron la maleza seca y esto dio inicio a un incendio. Se llamó a las autoridades, se informó a los bomberos, y los que acudieron y supuestamente el incendio se había terminado, había sido controlado. Y claro, como supuestamente había sido controlado, entonces las autoridades no dieron un aviso generalizado de precaución relacionado con el incendio. Y claro, es interesante. ¿Por qué? Porque debido a que
en el pasado ocurrió un tsunami y amenazó mucho las islas de Hawái. Hawái tiene, dicen según los que reportan, Hawái tiene el mayor sistema exterior de sirenas de emergencia del mundo. O sea, podían haber avisado, ¿verdad? Y bueno, el mayor sistema en el mundo de sirenas para avisar, para dar la alarma, ¿verdad? Y entonces, claro, precisamente se instaló por advertir acerca de las emergencias por tsunamis o por cualquier otra cosa que amenazara en convertirse con una catástrofe. Pero ¿qué sucedió? El sistema de alarma no funcionó. Las sirenas que debían haber sonado nunca sonaron, se quedaron calladas. ¿Cuál es el resultado? 111 muertos por lo menos hasta cuando el New York Times reportó esta noticia. Un estimado de pérdida de 1.300 millones de dólares y prácticamente una zona turística de Hawái convertida en cenizas. ¿Esto qué implica? Implica que una gran cantidad de personas simple y sencillamente se quedaron sin sus medios de vida, ¿verdad? Todo reducido a cenizas. Las casas, los negocios, etc. El fuego arrasó con todo. Y algunos entrevistados que se salvaron milagrosamente relatan que ellos se vieron, trataron de huir, pero el tráfico era tan pesado, habían calles que habían sido cerradas, entonces que no podían avanzar. Tuvieron que salir del carro y tuvieron que meterse en el agua, en el mar, ¿verdad? Para protegerse del incendio. Pero es interesante, ¿por qué razón? Los vientos eran tan fuertes, pero tan fuertes, que arrastraban piezas, pedazos de madera, de cualquier material combustible, y entonces dice que incendiaron algunos de los barcos, de los yates que estaban anclados ahí en la costa. Y me impactó este hecho, ¿no? Que dicen algunos de los entrevistados que ellos, metidos en el agua para que el fuego no los alcanzara, dice que les caían brasas en la cabeza, en el pelo, y ellos tenían que sumergirse en el agua completamente para que las brasas se apagaran y entonces no les hicieran mayor daño. Es increíble, ¿no? La situación. En realidad fue, ¿cómo se llama? Fue un horror para los que les tocó vivirlo, ¿verdad? Y claro, todo quedó reducido a ceniza. También me llama la atención este hecho. Dice que algunos que vieron la amenaza se dieron cuenta, inmediatamente se hicieron sus maletas y salieron del hotel. En cambio, habían otros que en ese momento estaban entrando al hotel, estaban registrándose, y otros muy tranquilos en las piscinas, dice, nadando y divirtiéndose y sin estar advertidos de la situación en la que se encontraban. Y es impactante cuando se leen estos reportajes que tienen todas estas noticias, de estos detalles, ¿no? De lo que les tocó vivir a estas personas. Y por lo menos hasta cuando el reportaje se cerró, habían 111 que habían perecido. Pero, claro, un estimado de más de 2.000 casas más habían sido destruidas, y los negocios igual. Entonces, todo es impactante cuando se ven las fotografías de lo que en algún momento fue Lahaina, todo reducido a carbón, reducido a cenizas. Y me llamó la atención porque dice que hasta habían algunas construcciones construidas sobre pilotes adentro del agua,
y el viento llevó el fuego hasta ahí también, y también dice que fueron consumidas o dañadas seriamente. Terrible, ¿verdad? Terrible. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque tenemos este incendio que probablemente por la zona en que ha ocurrido, y de la manera en que ha ocurrido, nos ha llamado la atención de la prensa y quizás del mundo. Pero en los últimos años, los incendios estos que se vuelven imparables, recientemente un incendio en Canadá, ¿verdad? Y ya se ha vuelto tradición, por decirlo de alguna manera, los incendios en California, con las pérdidas pérdidas enormes, ¿no? Mansiones muy lindas, lujosas, también reducidas a ceniza. Incendios en Australia, hubo un tiempo que había unos incendios imparables también en España, etcétera, ¿no? Entonces, es claro, y nosotros sabemos por medio de las profecías que nos han llegado, por medio del espíritu de profecía, es el hecho de que estos incendios ocurren para llamar la atención. No es que sean la voluntad de Dios, eso no es, ¿verdad? Porque Dios no quiere, destruir, hacer daño, ¿no? Eso va en contra del carácter de Dios. Pero ocurren y al final, porque alguien puede decir, pero lo permite, eso sí es verdad, Dios lo permite. ¿Lo permite por qué? Lo permite por varias razones. Uno, Dios respeta el libre albedrío de los seres humanos, el suyo y el mío. Dios no es un tirano que nos fuerza a hacer lo que nosotros no queremos. Uno. Dos, permite que esto ocurra también para que nos llamen la atención, para que nos muestren nuestra vulnerabilidad, para que nos den como una especie de adelanto, ¿no? Dirían los que miran películas como de tráiler, de lo que al final de cuentas va a ocurrir a nivel del planeta. Entonces, ahora, teniendo como escenario este incendio en Hawái, ahora hagamos unas reflexiones basadas en la palabra del Señor. Primero, la palabra de Dios nos dice claramente, clarísimamente, que el planeta todo el planeta, todo, no solo Hawái, no solo Canadá, no solo Australia, no, todo el planeta, eso incluye el lugar ahí donde usted está, donde usted vive, todo el planeta va a ser incendiado, va a ser un incendio global. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire, oiga lo que dice en la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el verso 10. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, dice, ardiendo, oiga, serán deshechos. Y la tierra, dice, y las obras que en ella hay, serán quemadas. Ahora, note que dice la tierra y las obras que en ella hay. ¿Cuáles son las obras? Bueno, todo lo que usted pueda mirar, todo lo que ha sido construido, todo, edificios, bodegas, negocios, catedrales, las torres, los puentes, las casas, todo. La Biblia dice claramente, no olvide esto, no lo olvide. Tendremos un incendio planetario, un incendio global. Dios lo ha anunciado. Y en Isaías, el capítulo 33, dice, los pueblos serán como cal quemada. Y esto me llamó la atención, ¿no? Porque cuando se mira ahí donde, en la Jaina, que se miran las fotografías, se ve todo, pareciera que todo está reducido a carbón y ceniza. Y entonces el profeta Isaías en el capítulo 33 y el verso 12 dice, los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados en fuego. Y claro, en la segunda de Pedro siempre
capítulo 3 y 2 versos más adelante del que habíamos citado, en el verso 12 dice, ¿no? Dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, dice, siendo quemados se fundirán. O sea, ahora es interesante porque solo ponemos a pensar qué temperatura se necesita para que los elementos se fundan. No son temperaturas como las que usamos para cocinar. No, son temperaturas que nos cuesta imaginar aquellos que no estamos relacionados con las industrias de la fundición, ¿no? Son temperaturas altísimas. Y en la primera epístola de Tesalonicenses, de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 1 y en los versos 7 y 8, de nuevo dice, el Señor Jesús se manifestará desde el cielo, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera cosa que usted debe recordar, debe saber por si no la sabía, y si ya la sabía, debe recordar y tener presente, es el hecho de que el planeta, todo va a ser incendiado. De manera que cuando usted escucha la noticia de un incendio, o vea un incendio, usted tenga cuidado y figúrese, ¿verdad?, que eso que está viendo va a ser todo el planeta. Y si todo el planeta va a ser incendiado, simple y sencillamente, no habrá manera de escapar humanamente hablando. No habrá manera de escapar. Bendito el Señor de que en el caso de Hawái, bueno, las muertes no son más. No es que sean pocas, ¿verdad? Son 111. Pero podría haber muerto mucha más gente. Era un lugar muy poblado, ¿verdad? Bendito Dios que no fueron más, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es, habrá un incendio planetario, sépalo, lo crea o no. Como siempre digo, cuando Dios ha dicho una cosa, así será. Él dijo que va a haber un diluvio y como nunca había oído, entonces los antediluvianos dijeron, no, ¿qué va a ser? Mentira es eso. Noé está mal en la cabeza, ¿verdad? Entonces, hubo diluvio. La geología nos da un testimonio poderosísimo, ¿no?, acerca del diluvio. Entonces es igual ahora, ¿no? El hecho de que los antediluvianos, la mayoría de ellos, no creyeran que iba a haber diluvio, no lo evitó. No negó esa realidad, ¿no? No la paró, no le estorbó. Y entonces ahora será lo mismo, ¿verdad? La Biblia dice, la palabra de Dios, Dios ha dicho que habrá un incendio a nivel global, un incendio planetario. Muy bien. Y claro, hemos también comentado hoy que Hawái tenía el mejor sistema de alarmas, de sirenas exteriores para avisar de la posibilidad de catástrofes a la población, ¿verdad? Un sistema de alarmas para advertir a la gente, ¿no?, del peligro que acecha. Pues sucede de que Dios también ha hecho eso. Dios ha establecido un sistema de alarmas. Desafortunadamente, en el caso de Hawái, el encargado de protección civil o de emergencias, como le llamen, ¿verdad?, no quiso activar las alarmas, ¿verdad? Y entonces ahora Dios tiene también un sistema de alarmas para que anticipadamente anunciar, miren, viene el incendio, ¿verdad? Viene el incendio. ¿Y cuál es ese sistema de alarmas? El sistema de alarma es la iglesia y todas las congregaciones regadas alrededor del mundo. Es la responsabilidad de la iglesia compartir con los que no lo saben que esto va a ocurrir. Miren lo que dijo y por eso Dios no es como ahora los religiosos modernos están pensando, ¿verdad?, que dicen, no, tenés tu religión para vos y no le digas a nadie nada. ¿Ve? Y en algunos lados incluso
en Occidente, porque esto ha sido común en los países comunistas o ha sido común también en los países islámicos, en donde a otros no se le puede hablar de lo que la Biblia dice, ¿no? ¿Verdad? Y ahora sucede que la moda en esta sociedad posmoderna es: vos tenés religión, tenedla para vos, pero no tratés ¿de qué? De hacer proselitismo. Y entonces ha habido algunos jerarcas religiosos, de esos muy estimados a nivel mundial, que dicen que no hay que hacer proselitismo, ¿verdad? Que cada quien se quede ahí. En otras palabras, están cometiendo el mismo error, el mismo pecado que cometió que era el encargado ¿de qué? Era el encargado de la protección de la ciudadanía. De estar diciendo: miren, no enciendan las alarmas, apáguenlas, no den el aviso. Eso lo está diciendo. Sin embargo, Dios ha establecido, por eso dijo, ¿no? Dijo en 2 Timoteo el capítulo 4 y el verso 2, dijo: que prediques la palabra. Dice que instes, y ojo, dice a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, no es que vaya, ya lo dijiste una vez y te va a quedar ahí, no, señor. ¿Ve? ¿Por qué? Porque siempre hay gente que no sabe, siempre hay gente que no ha oído. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en Isaías el capítulo 58 y el verso 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y ya vamos a ver qué tiene que ver el pecado en todo esto, ¿verdad? Entonces no. Dios tiene un sistema de alarma, se lo ha encomendado a la iglesia, y los enemigos de Dios tratan de que ese sistema de alarma no se active. Y aquí hay un llamado para todos aquellos miembros de la iglesia del Señor para que acepten esa responsabilidad y la cumplan. Sí, Señor. ¿Ve? Y claro, mire, ahora con las redes sociales es tan fácil compartir todo este conocimiento que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por amor a los demás. ¿Por qué fue eso? Es por amor a los demás. Imagínese usted que viene el incendio y el incendio está en la puerta de su casa. Y entonces usted no le avisa al vecino porque el vecino a lo mejor no le va a gustar, a lo mejor se va a molestar, y usted no le dice nada. ¿Ah? Y entonces, ¿qué? No, hay que se muera, pero que se muera contento, que se queme, pero que se quema, que contento. Yo no le digo nada. Hermanos, no puede ser. No puede ser. Y claro, por supuesto, al dar la voz de alarma y decir esto, sí, y corremos el riesgo de que nos digan que estamos locos, que nos digan que somos conspiranoicos, que nos digan cualquier cosa, que somos alarmistas. Que a veces, bueno, en la misma iglesia hay algunos que dicen: mire, deje de andar asustando a la gente. Mire, decir lo que Dios ha dicho no es asustar a la gente, es advertirles por amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos guardianes de eso, somos guardianes de nuestro prójimo, ¿no? Somos guardianes. Estamos aquí, ¿para qué? Para servirle a Dios y servirle al prójimo. Y advertirles y darles esta voz de alarma es parte de ese servicio. ¿Y por qué? ¿Ganamos dinero con eso? No. A veces nos apedrean, a veces nos insultan, a veces nos calumnian. Pero no importa, ¿verdad? Es nuestro deber decirles: mire, en el futuro cercano, porque todas las señales están cumplidas, en el futuro cercano este planeta se va a quemar, ¿verdad? Así que le estoy avisando, ¿verdad? Y claro, ahora cada quien es libre de tomar las precauciones necesarias o simplemente despreciar la voz de alarma que Dios le manda, ¿verdad? Y por eso el Señor dijo en Mateo 24:14, dijo
y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, dijo. O sea, como todo el mundo está bajo riesgo de ese incendio global, entonces todo el mundo debe conocer, ¿verdad? Tiene que estar listo para ese momento, ¿no? Y entonces, por eso dijo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces, dijo, vendrá el fin. Es decir, la voz de alarma tiene que llegar a todo el mundo. Y en relación con esto, pues sí, ¿verdad? Repito, usted que ya conoce, usted es responsable de contárselo a aquellos que todavía no lo conocen, ¿verdad? Y algunos dicen, no, pero es que mire, la gente es de más y es dura. No importa, usted dígaselo. Si ellos no lo aceptan, ya no es cosa suya, usted cumplió, ¿verdad? Usted cumplió. De tal manera que cuando eso ocurra, ellos no le van a poder echar en cara a usted. Lo sabías y no me dijiste, ¿verdad? Sí, no, es serio. Es serio, ¿no? Entonces, claro, repasamos, ¿no? Va a haber un incendio planetario, pero Dios ha establecido un sistema de alarma y es la voluntad de Dios que ese sistema de alarma esté activo. Claro, ¿cómo le llamamos? Bueno, le solemos llamar evangelismo, ¿no? Así le llamamos, ¿verdad? Entonces, debe estar activo ese sistema de alarma. Debe funcionar. Pero ocurre de que puede ser que el sistema de alarma se activa, y tenemos que, bueno, todas estas oportunidades de compartir las advertencias que Dios nos ha hecho, los consejos que Dios nos ha dado, porque nos ama, ¿verdad? Y sin embargo, hay gente que no atienda, ¿verdad? Y hay gente que no le importa, ¿verdad? Puede ser. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque fíjese que en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 19, nosotros tenemos ahí el relato de un acontecimiento que debe abrirnos los ojos a esta realidad. ¿Qué sucedió? Sucedió que la maldad había llegado a tal extremo que el concilio celestial dijo, mire, le dijo a Dios, mire, allá en ese lugar ya colmaron la copa de la iniquidad. Ahí hay que hacer algo con ellos. Y entonces, claro, ¿y qué era lo que había que hacer? Fuego y azufre iba a caer en ese lugar. Se iba a incendiar. Y entonces Dios dice, porque Dios es misericordioso, Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces Dios manda a dar la voz de alarma, a decir, miren, todo esto que ustedes tienen acá, todo se va a incendiar. En Génesis, el capítulo 19, tenemos el relato completo con todos los detalles, ¿no? Una sociedad degenerada completamente degenerada, ¿verdad? Donde la vida era tan cómoda que les quedaba, tenían riquezas y tenían tiempo suficiente para pensar en un montón de iniquidades, ¿no? Y complacerse y ocuparse en ellas. La vida era fácil. Y entonces, claro, había llegado al extremo. Y entonces, claro, ahora Dios manda a los ángeles para que adviertan, ¿no? Para que den la voz de alarma. Y claro, también Lot cumple parte de esa misión. Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Sonó la alarma? ¿Que el incendio venía? Sonó. La pregunta es, ¿cuántos atendieron la alarma? ¿Cuántos atendieron el anuncio de que fuego y azufre iba a descender en esas ciudades corruptas? Y hago paréntesis, mire, es increíble la corrupción que existe en muchas ciudades ahora. Es increíble. Recuerdo lo que me dijo una vez un compañero de trabajo. Él había llegado tan noche a la ciudad que ya prácticamente todos los lugares decentes donde se puede comer ya estaban cerrados. Y solo había un lugar en donde ahí estaba
todo lo corrompido, todo era, bueno, no quiero mencionar todo lo que había ahí. Y entonces en esa parte de la ciudad dice que era el único lugar donde los negocios estaban abiertos. Y entonces él tenía tanta hambre que dijo, no, voy a ir a comer ahí. Y el siguiente día me dice, mirá, me dijo, si ahí yo esperaba que cualquier rato cayera fuego, me dijo. Y él no era cristiano. No, él no era cristiano. Él sí sabía que yo era cristiano, pero eso es lo que me dijo, ¿no? Y eso sucede que esa corrupción, o peor, corrupción, existe como algo normal en muchas ciudades en el mundo. El mundo está llegando al límite de la copa de la iniquidad. Y por eso este incendio del que estamos hablando es ¿cómo se llama? Es inminente y no está largo. Es inminente. Ocurrirá dentro de poco. Todas las señales lo indican así. Así es de que es importante que recordemos. Y dice en Génesis, el capítulo 19 y el verso 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre desde los cielos. Y la pregunta es, ¿cuántos atendieron la voz de alarma enviada por Dios? ¿El sistema sonó? ¿Verdad? Anunció el incendio. ¿Cuántos atendieron? ¿Cuántas personas se libraron en Sodoma y Gomorra? Y las otras ciudades satélites que tenían alrededor. 3 personas. 3. Y entonces ahora la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Ante toda la activación del sistema de alarma por el incendio planetario que se aproxima, ¿cuánta gente va a atender? Y no pensemos en nosotros, piense en usted. Usted que todavía no ha dado los pasos necesarios para atender el aviso que Dios le manda, ¿no? Porque lo ama. Aquí mire, Dios no se complace en destruir a nadie. Dios lo que quiere es salvar, eso es lo que dice. 2 Pedro 3:10. Dice que el día del Señor no viene porque sea tarde, sino porque Él no quiere que nadie se pierda. Y está esperando que todos atiendan ¿a qué? A la voz de alarma. Y procedan, dice, al arrepentimiento. Por eso. Pero esto viene. Y entonces algunos dicen, no, pero es que mire, pero es que tan poquito, mire, aquí el gran montón, qué rico, qué lindo, dicen la gran multitud. No se trata de eso. Le pregunto, ¿la gran multitud en el diluvio se salvó o se perdió? Se perdió. ¿Y en Sodoma y Gomorra la gran multitud se salvó o se perdió? Se perdió. Es una minoría. En ambos casos que se salvó. ¿Y usted cómo cree que va a ser ahora al final? Va a ser igual. El Señor Jesucristo fue bien clarito y Él dijo que el camino ancho, a donde todos les gusta ir, ahí van, dijo todos, ¿verdad? Pero el camino angosto, dijo el que lleva a la salvación, a la vida eterna, dijo que era angosto. Y dijo que pocos son los que la hayan. Es decir, los que atienden la voz de alarma que Dios manda por medio del Evangelio porque los ama, no pierda de vista esto, es el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, son pocos, dice. Así es de que usted debe entender esto y usted debe tomar la decisión de ser parte de esos pocos. Si usted está donde está la multitud, le digo, mire, acérquese a la Biblia, ¿verdad? Y mire lo que dice ahí. Mire los avisos que Dios le manda, las advertencias que Dios le manda. Dios no quiere que usted se pierda, ¿verdad? Dios es lindo. Sí. El Señor Jesucristo ofrendó su vida. ¿Para qué? Para que esta voz de alarma sonara, para que nadie se pierda, ¿verdad? Entonces, en en el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el verso 29, aquí hay una cosa que es interesantísima, ¿va? Porque esto como que le da vuelta a lo que quizás hemos creído por mucho tiempo. Dice en Hebreos, el capítulo 12 y el verso 29, dice que Dios es fuego consumidor para el pecado.
Dios es fuego consumidor para el pecado. Y eso mismo ya lo había dicho allá en el Antiguo Testamento. En el Deuteronomio, el capítulo 9 y el verso 3, ahí también dijo, ¿verdad?, que Dios es fuego consumidor, que al pasar iba a quemar, dijo, a todos aquellos que eran enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces no pierda de vista de que Dios es fuego consumidor. Hay un montón de gente que dicen, mire, pero es que Dios es amor. Sí, es verdad, Dios es amor, claro que es amor. Pero Dios es fuego consumidor también, eso es lo que dice la palabra. Y entonces uno no puede quedarse con solo una de las dos declaraciones. Eso no es correcto. Dios es amor, sí. Correcto. Pero también es fuego consumidor. Entonces, es fuego consumidor para el pecado. El hecho de consumir el pecado es un acto de amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, eliminar el pecado es como cuando su casa está sucia, llena de basura, de suciedad, de contaminación. Y entonces, ¿qué hace usted? Bueno, yo no sé qué hace, pues, pero se espera que una persona normal y correcta recoja la basura, limpie todo, vea cómo resuelve la contaminación. Entonces, claro, ¿por qué? Pues sí, porque su entorno debe, ¿cómo se llama?, propiciar la salud, y salud es sinónimo de salvación. Eso es lo que Dios va a hacer con el planeta, y eso es lo que Dios ya está haciendo con la vida de todos aquellos que, escuchando la voz de advertencia que Dios nos manda porque nos ama, entonces Él está resolviendo este asunto. Entonces recuerde, Dios es amor, y como es amor, entonces Él va a hacer desaparecer toda la basura. El pecado es basura, es contaminación. Entonces la va a consumir. El planeta, en otras palabras, el planeta se va a quemar, se va a incendiar, porque está bajo la maldición del pecado. El pecado ha contaminado todo. Mire, es increíble. Cuando hacemos cuentas de la contaminación de la que somos conscientes, yo le garantizo que eso de lo que usted está consciente de que es contaminación, eso es la telita de encima. Es terrible, ¿verdad? Como un montón de cosas que uno ni se imagina están contaminadas. Por ejemplo, imagínese usted, ¿quién iba a pensar que un talco de bebé iba a tener consecuencias tan dañinas para la salud? Y hay una empresa que le ha tenido que pagar millones de dólares a algunos que usaron esos talcos, ¿verdad? ¿Pero quién iba a pensar eso? Entonces lo mismo está pasando ahora con un montón de cosas. El planeta todo, entienda esto, por favor. Después de 6.000 años, desde Adán hasta aquí más o menos, ¿verdad?, el planeta se ha corrompido, el planeta ha sido contaminado por el pecado de una manera espantosa. Y entonces, claro, ¿Dios qué va a hacer? Dios va a limpiar el planeta. Entonces, la presencia de Dios es fuego consumidor para el pecado, ¿verdad? Es la presencia de Dios. ¿Por qué? El pecado no puede existir en la presencia de Dios. Entonces, entienda esto. El planeta se va a quemar precisamente porque está contaminado. El pecado reina, y entonces el pecado debe ser eliminado, no solo del planeta, pero del universo entero, ¿verdad? Y entonces ahora pasamos de lo que es lo macro, lo global, pasamos al asunto personal. Miren, desafortunadamente, la Biblia dice en Romanos, el capítulo 3, por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos pecaron, dice. El pecado nos ha contaminado a todos. Aparte del Señor Jesucristo, que nunca se dio a la tentación. Él estuvo expuesto a la tentación, pero nunca se dio. Pero todos los demás, todos, sin excepción. No hay nadie que sea inmaculado o inmaculada. La Biblia es bien clara, es categórica.
por cuanto todos pecaron. Y aquí yo no quiero ofender a nadie, pero yo tengo que decir esto. Mire, yo respeto mucho la memoria de María, la madre de Jesús. Era una mujer muy santa, pero santo no quiere decir inmaculado, ¿verdad? Entonces, y es interesante, porque si ella fuese inmaculada, como algunos creen, el ángel no le habría dicho, Dios te salve María. Porque el que necesita ser salvado es aquel que está en problemas, ¿verdad? Y claro, ella, con todo y lo ejemplar que fue, entonces, y es un error, algunos ahí hablan mal de ella, no, ¿verdad? Ella fue una mujer ejemplar, ojalá todas las mujeres del mundo fuesen como ella, ¿verdad? Una madre ejemplar, responsable. Ella fue la maestra de cuando Jesús era un bebé, era un niño, ¿no? Ella lo instruyó en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero no es inmaculada, solamente Jesús es inmaculado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que no solo María tenía que ser salvada por Dios, todos nosotros también, usted y yo, ¿verdad? Entonces, necesitamos todos resolver el problema del pecado. Porque el que no resuelve el problema del pecado no puede estar en la presencia de Dios. No puede. Porque Dios es fuego consumidor para el pecado, ¿verdad? Entonces, claro, usted y yo, llenos de pecado, nos enfrentamos a Dios y inmediatamente seríamos fulminados, seríamos quemados, ¿verdad? Entonces, esta es otra verdad que es importante entender. Entonces, como Dios nos ama y Dios no quiere que eso pase, entonces Él estableció el plan de salvación. Él estableció un plan por medio del cual Jesucristo nos diese la oportunidad de resolver el problema del pecado en nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, es urgente arreglar eso con Dios, ¿verdad? Es urgente. En Isaías, el capítulo 1 y el verso 18, el Señor dice, noten, dice, venid luego. O sea, está diciendo, hay algunos que dicen, sí, yo sé que tengo que arreglar mis cuentas, pero todavía no. Mire lo que dice el Señor, usted no sabe cuándo va a venir el incendio, el día y la hora nadie lo sabe. Y dice, venid luego. ¿Eso qué quiere decir? No lo deje para mañana. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice, es decir, lo que te contamina, lo que te haría que la presencia de Dios te queme, eso, no importa, dice, los que hayan sido, aunque fueren como la grana, dice Isaías 1:18, como la nieve serán emblanquecidos. Imagínense que lindo es el Señor, ¿verdad? Y si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Dios está diciendo, mira, estás contaminado por el pecado, deja que yo te limpie, te quiero limpiar. Vení, arreglemos cuentas, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, lo antes posible. Porque si usted no arregla cuentas, si yo no arreglo cuentas y el Señor no me hace, ¿cómo? Como nieve y como blanca lana, entonces yo voy a estar manchado, contaminado por el pecado, y como Dios es fuego contaminado, Dios es fuego consumidor para el pecado, entonces claro, ¿cuál va a ser la consecuencia? Yo voy a hacer, ¿cómo se llama? Reducido a ceniza. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no quise acogerme al plan de rescate establecido por Dios, ¿verdad? Entonces, claro, Dios quiere retirar de su vida aquello que a usted lo hace combustible. O sea, combustible quiere decir que se puede quemar, ¿verdad? Entonces, no, Dios quiere retirar aquello que lo hace vulnerable al fuego. ¿Para qué? Para que usted no se queme, ¿verdad? Entonces, Dios quiere librarlo del pecado. Entonces,
el Evangelio es precisamente para eso, ¿no? ¿Sí? Para librarnos del pecado y evitar nuestra destrucción eterna. Miren, Dios no se complace en que usted sea convertido en ceniza. No, 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 no. Dios quiere que usted viva para siempre y que viva feliz, santo, ¿verdad? Saludable. Ese es el plan de Dios. Así es el amor de Dios. Mire, qué Dios más lindo. Pero claro, pero Dios respeta la decisión de cada uno, ¿no? Entonces alguien va a decir, no, yo mi pecado me voy con él, me muero con él. Ah, bueno, entonces ya es cosa suya, ya no es cosa de Dios. Dios dio la alarma, ¿verdad? Dios estableció el plan de rescate, ¿verdad? Pero igual, Él no puede forzar nuestra conciencia. Y entonces ahora, y esto es a lo que me refería hace un momento cuando dije que hay algunas cosas que hemos creído que no son, ¿verdad? ¿Por qué razón? Mire, dice Isaías, el capítulo 33 y el verso 14, hace dos preguntas, ¿no? Recuerde, Isaías 33, verso 14, pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién es el fuego consumidor? Dios. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Dice, ¿verdad? Y la otra pregunta que él hace es, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y digo yo que esto debe darle vuelta a lo que hemos creído antes. ¿Por qué razón? Porque mire, ¿qué es lo que nos contaron y nos dijeron desde pequeñitos? Nos contaron que el diablo es el que vive en el fuego, que el diablo vive en un lugar que se llama infierno y que está ahí en medio del fuego y que ahí todos sus seguidores ahí están quemándose, pero no se queman pues, sino que solo están siendo torturados. Eso es lo que nos dijeron. Pues la noticia que le tengo es que todo eso es mentira. Absolutamente mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, la Biblia es bien clara. Y allá en Apocalipsis, en el capítulo 20, ahí dice que Satanás será arrojado al fuego y será reducido a ceniza. Lo mismo dice en el libro de Isaías, ¿verdad? Entonces Satanás no puede estar en el fuego, ¿verdad? Porque el fuego consume el pecado. Dios es el fuego eterno, ¿no? Recuerde cómo se le apareció a Moisés allá en el monte, en la zarza, ¿no? Era fuego. Dios estaba ahí. Entonces, fuego consumidor para el pecado. Y entonces, claro, y aquí está diciendo, ¿quiénes son los que van a vivir con el fuego? Los santos. Porque los que no son santos se aproximan al fuego y son consumidos. Entonces, todo eso, y ahora, algunos piensan que el infierno ya existe. No, el infierno no existe ahorita. Va a existir, ¿cuándo? Cuando este planeta sea incendiado. Entonces es que todos aquellos que no quisieron escuchar la voz de alarma y acogerse al plan de rescate establecido por Dios, simple y sencillamente serán reducidos a ceniza, como estos pobres hombres y mujeres allá en Hawái. Serán reducidos a ceniza y no resucitarán más. Eso se llama muerte eterna, ¿verdad? Entonces, eso es la realidad. Eso es lo que la Biblia dice. Todo lo demás son inventos de la tradición, que hemos creído por un montón de tiempo, porque desde chiquitos nos dijeron eso. Y nos lo fueron repitiendo a lo largo de la vida. Y claro, cuando llegamos nosotros a conocer la palabra de Dios, que es la verdad, entonces nos damos cuenta que eso era un cuento y que fue retomado por algunos, ¿cómo se llama?, escritores como Dante en la Divina Comedia y cosas como eso, ¿no? Entonces, saque eso de su mente, bótelo, porque eso no es así, ¿verdad? Y crea lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, dijo, la Biblia es la verdad, ¿verdad? Hermanos, amigos, la Biblia es la verdad. No busque la verdad en otro lado. Ahí está, ¿verdad? Entonces, y claro, y a mí me encanta, y claro, yo suelo hacer referencia muy a menudo al acontecimiento que les ocurre a los muchachos hebreos en Babilonia. Mire,
el rey había construido una estatua que era una falsificación de lo que él había soñado. Él había soñado con una estatua, eso es Daniel el capítulo 2, que tenía diferentes metales, que cada metal significaba un imperio, y que claro, ese sueño que Dios le había dado le decía, tu imperio no va a ser para siempre. Después de que se te acabe tu tiempo, entonces van a venir los medos y los persas y ellos van a tomar el control, ellos van a ser el siguiente imperio y después van a venir los griegos. Ese era lo que Dios le dio. Pero, entonces en su orgullo, él, en vez de mantener presente eso, hace una estatua de oro, toda de oro, como quien dice, no, ¿qué va a ser? Mi reino va a ser eterno. Solo el reino de Dios es eterno. Y entonces manda a reunir a toda la gente, a la que podía reunir. Y entonces para que vinieran y adoraran esa estatua que simbolizaba la eternidad de su reino. Y entonces, claro, recordemos que había sido llevado muchos de Israel, de Judá, en cautivos a Babilonia, ¿no? Y entonces habían ahí 3 muchachos y todos estaban ahí con aquella gran música y todo, y entonces todos cuando oyen la música, entonces se arrodillan ante la estatua según la orden del rey, menos 3. Y es bien interesante, hermanos, por una razón, y queridos amigos, miren, inmediatamente corrieron las malas lenguas a denunciarlos. Y le dijeron, mire rey, ahí hay 3 hebreos que no se arrodillan a la estatua que usted ha hecho y que usted ha mandado. Así es. Es persecución, ¿verdad? Es persecución. Los fieles, Jesús dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, ¿verdad? Persecución. Y entonces, mire, ahí están 3 hebreos que no hacen caso. Y entonces los manda a llamar. Y entonces les dice, ¿cómo es eso? De que ustedes no se arrodillan a la estatua que he hecho yo y que he ordenado, y con la música, que la música no les gusta acaso. ¿Ah? Que ustedes, eso no los conmueve, no despierta sus emociones para que ustedes también se unan a la multitud y adoran la estatua. Y entonces los muchachos le dicen, no, mire rey, fíjese que Dios ha dado un mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te postrarás a ella ni la honrarás. Eso se llama idolatría. Entonces, no nos vamos a arrodillar. ¿Ve? Y les dijo el rey, ¿cómo es eso? El que no se arrodille lo voy a arrojar al horno de fuego. Y entonces él dice, calienten 7 veces el horno, ¿verdad? Y dijeron, ahí no sé cómo lo calentaban, pero calentaron lo máximo que pudieron. Y entonces dice, ¿van a hacer caso o no van a hacer caso? ¿Verdad? Y ellos dicen, mire rey, nosotros no necesitamos darle más explicaciones. Nosotros sabemos que nuestro Dios es tan poderoso que Él puede librarnos del horno de fuego. Y aunque no nos librara, nosotros confiamos tanto en Él y estamos dispuestos a morir por Él. Entonces el rey se pone colorado de cólera, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible que estos esclavos me están desafiando? Están desafiando a la autoridad global en aquel tiempo. Y entonces, échenlos al horno, dice. Y entonces vienen la seguridad y los agarra y los arroja dentro del horno. Y la Biblia nos dice que estos pobres hombres de la seguridad se quemaron. El horno estaba tan caliente, pero tan caliente, que, bueno, los llevaban amarrados y entonces los arrojaron adentro del horno y estos se quemaron. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? Fíjese que nos dice el libro de Daniel en el capítulo 3, porque en el capítulo 3 es que usted tiene esta historia fascinante. En el capítulo 3 dice que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. ¿Bien? Dice que ni el cabello
de sus cabezas se había quemado. Y dice, sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor a humo, dice. ¿Y por qué? Porque por la gracia de Cristo, el problema del pecado había sido resuelto en sus vidas. Y por eso, cuando miran adentro del horno, dicen, mire, ¿y cuántos echamos? ¿Que no fueron 3? Sí, fueron 3, pero yo veo 4. Y ese otro que está ahí parece al hijo de los dioses. Claro, Jesucristo estaba con él. Y como el pecado, el problema del pecado, Jesucristo había resuelto el problema del pecado con ellos, ellos habían arreglado sus cuentas con Dios. Entonces el fuego, ¿qué? No les hizo nada. Y por eso a esto es que se refiere Isaías, a esta clase de gente, ¿no? Esa es la que se refiere Isaías, que dice que son los que podrán morar ¿con qué? Con las llamas eternas. Los que podrán, podrán estar con el fuego consumidor, así dijo, ¿verdad? Entonces, claro, ahora, eso es historia, eso ya pasó y eso nos ilustra a nosotros, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los que no se queman o de los que se queman? Note que no es Dios quien lo decide, es usted. Dios ha anunciado que viene el incendio de todo el planeta. Dios ha establecido un sistema de alarma. Dios ha establecido un plan de rescate. Y como decimos a veces, ¿no? La bola o la pelota está en su cancha. Es usted el que tiene que decidir qué va a hacer. ¿Va a aceptar eso o lo va a rechazar? Arregle con el Señor. El Señor quiere recibirlo, quiere perdonarlo, quiere limpiarlo. No quiere que se pierda usted. De ese paso. El Señor dice, venid luego y arreglemos, ¿verdad? Entonces, claro, algunos escuchan la llamada, pero igual que la mujer de Lot, piensan, pero es que voy a tener que dejar esto, es que estoy tan ocupado ganando dinero o acumulando poder y no me puedo distraer, entonces voy a perder, si yo hago una decisión de esa naturaleza, voy a perder prestigio social, voy a perder prestigio político, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, le voy a caer mal a la gente. Pues sí, pero ¿y de qué sirve que tenga todo lo que tiene y al final terminar en ceniza? Dígame. Ahora yo le hago una pregunta. ¿A dónde están las mansiones que habían ahí en Hawái, en esa zona? ¿A dónde están? Esas que le quitaron el tiempo y la prioridad a toda esta pobre gente. ¿A dónde están? Convertidas en ceniza. Y todo lo que usted pueda acumular ahora y todo el prestigio que usted pueda ganar ahora, ¿a dónde va a terminar? Dígame. Piensa en eso. Entonces, al final, no vale la pena que ninguna cosa material, ninguna cosa del mundo, lo lleve a que le impida que usted haga sus arreglos con Dios. Y entonces, acepte el plan de salvación que Dios ha creado para que usted se salve, ¿verdad? Y entonces, no. Mira, hay un montón de gente que dice, no, pero ¿cómo va a creer tener que cerrar la tienda el sábado? Porque es cuando más clientes vienen. Mire, todo el dinero que usted puede ganar en un día sábado y todos sus clientes, si no se arrepiente, todo va a ser ceniza. Y todas las propiedades que usted puede comprar con ese dinero van a ser ceniza. Y usted mismo, si no recibe a Cristo, que lo ha amado tanto como para ir a la cruz para que usted se salve, también va a ser ceniza. Esto es una realidad, ¿verdad? No es para asustar a nadie, es para que usted se dé cuenta de lo que viene, lo que está próximo, y que se dé cuenta que hay oportunidad de salvarse, ¿verdad? Y de vivir una vida, ¿cómo? Pues sí, una vida gozosa, de la mano del Señor, ¿verdad? Ruego al Señor que usted, si no ha tomado esa decisión, la tome.
lo más pronto posible. Que Dios les bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias, porque tú no te complaces en la destrucción. Al contrario, tú eres creador. Has hecho todas las cosas lindas para que nos sirvan, sean una bendición para nosotros. Damos gracias por el plan de rescate, por habernos dado a Jesucristo, que Él padeciera para que nosotros pudiéramos disfrutar y gozar de la vida eterna. Por favor, suplicamos que el Espíritu Santo aclare todas estas cosas en la mente de aquellos que todavía no las tienen claras, a las que les son confusas, y aquellos que todavía no tienen valor, Señor, que puedan vencer la cobardía, que puedan tomar decisiones que los traigan a tus brazos, de tal manera que puedan estar en tu presencia sin ser consumidos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.